Buenos días a todos, les doy la bienvenida al Ateneo número 636 titulado Aplicaciones de Sistemas de Información Geoespaciales en Salud Pública, dando inicio así al track de Informática en Salud Pública. Mi nombre es Manuel García Gili, soy médico especialista en medicina interna y residente de Informática en Salud. Esta presentación es una iniciativa del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires y se da dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. Esta presentación y la siguiente van a estar integrando el track de Informática en Salud Pública. Vamos a estar colaborando junto con mi compañera, la doctora Lucía Cerveto, quien es especialista en clínica pediátrica y residente también de Informática en Salud. Ambas presentaciones fueron coordinadas por la licenciada Zulma González, quien ofició como tutora del track. Bueno, vamos a presentar el recorrido del Ateneo y la presentación. Va a constar de 4 unidades temáticas o módulos. La primera va a tratarse de una introducción para abarcar conceptos generales en cuanto a las aplicaciones y las limitaciones de los sistemas geoespaciales en salud. Luego vamos a avanzar a un segundo módulo en el cual vamos a evaluar la aplicación de los sistemas de información geoespaciales en la implementación de políticas sanitarias. Para esto vamos a realizar la revisión de un artículo bibliográfico. En el tercer módulo nos vamos a abocar a una de las funciones principales de los GIS, que es su aplicación en los sistemas de vigilancia epidemiológica, que también vamos a revisar un segundo artículo para culminar el Ateneo en el cuarto módulo, evaluando el estado actual en Argentina y a nivel global y mundial. Muy bien. Bueno, a modo introductorio en lo que es el primer tramo del Ateneo, vamos a repasar algunos conceptos generales. Los sistemas de información en salud los entendemos como estructuras que están conformadas por información, personas y procesos que se encargan de recopilar, procesar y almacenar dicha información y luego proporcionarla a distintas organizaciones sanitarias. Dentro de estos sistemas de información encontramos los sistemas de información geoespaciales, que a partir de ahora en el Ateneo nos vamos a denominar a ellos como GIS, por sus siglas en inglés, y podemos definirlos como un conjunto integrado de herramientas computarizadas que se encargan de recolectar, almacenar y analizar información, pero además integrarla con distintos datos geográficos y poder mostrar o visualizar esta información integrada en un mapa. Justamente lo importante es que contienen las dimensiones espaciales de áreas geográficas específicas o definidas que se quieren estudiar. Bien, adentrándonos un poco más, entendemos que hay dos grandes grupos de datos cuando hablamos de los GIS, que son los datos cartográficos por un lado, que son los datos que proporcionan una referencia espacial o geográfica para un objeto en estudio, ¿sí? Son el corazón del GIS, son lo más importante de estos sistemas, dado que contienen las coordenadas que van a definir a cada unidad y que luego se van a mapear. Pero bueno, igual de importante encontramos los datos atributivos o también conocidos como datos no espaciales, ¿sí? Son datos independientes de las consideraciones geográficas y le otorgan o caracterizan al objeto en estudio. Una vez que tenemos los datos o entendemos qué datos forman parte de los GIS, luego tenemos que entender que estos sistemas necesitan que estos datos estén organizados en formas de archivos, ¿sí? Estos archivos después se van a integrar por un proceso denominado geoprocesamiento o geocodificación para dar un output de salida que es el mapa con los puntos de datos distribuidos en ese mapa. Dentro de los archivos encontramos los archivos geográficos, que son aquellos que contienen esencialmente
los datos que se van a mapear, incluidas las coordenadas, que es distinto de los archivos de mapa. Los archivos de mapa contienen principalmente datos como por ejemplo nombres o etiquetas, coberturas, colores, escalas de los mapas y líneas. Por otro lado tenemos los archivos atributivos, que dijimos que van a contener estos datos atributivos, que por lo general se organizan en formas de tablas, con columnas que representan las distintas variables de estudios y distintas filas que van a corresponder a los distintos casos individuales de estos estudios que tienen las distintas variables. Por último, el cuarto tipo de archivo dijimos que es el archivo de salida, que es el que se termina visualizando en los sistemas de información geoespacial, que son estos archivos de puntos de datos que integran los datos atributivos y los archivos de mapa y geográficos para lograr la distribución de los casos de estudio en los mapas. Bien, brevemente mencionar que dentro de los GIS más utilizados encontramos algunos que, de una forma de decirlo, son software o aplicaciones más formales o de uso más formal, como por ejemplo el EpiMap, el Health Mapper, que está desarrollado por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, y el ArcGIS. Menciono este último porque es de los que más frecuentemente se utilizan. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo promueve y lo ofrece para los distintos centros colaboradores. Y por debajo coloqué otros dos grupos de mapas digitales que tienen un uso por ahí más informal, pero mucho más masivo por la población general, que son Google Maps por un lado y Google Earth. Ahora bien, nosotros pensamos que el uso de la información de los sistemas de información geoespaciales es algo exclusivo o propio del siglo XXI, pero no es así. Sus inicios, o por lo menos un ejemplo de uno de sus inicios, se remonta a mediados del siglo XIX, cuando John Snow, que es considerado el padre de la epidemiología moderna, logró demostrar mediante la distribución cartográfica de los casos de cólera en Londres, logró demostrar que estos casos se distribuían o se aglomeraban alrededor de una bomba de agua contaminada con heces de todos estos individuos que residían en la zona cercana. Entonces, como se ve en la imagen, se puede ver el mapa de la zona del Soho de Londres con los distintos puntos que representan los distintos casos, lo cual le permitió a Jon Snow reconocer esto, bloquear la bomba, clorar las aguas y tratar a los pacientes. Y este hecho puede llegar a considerarse como uno de los ejemplos más tempranos del uso del método geográfico o cartográfico para la descripción de casos de un brote o epidemia. Dentro de las aplicaciones más frecuentes de los GIS, encontramos la vigilancia epidemiológica para comprender la distribución o reconocer patrones de enfermedades, ya sean infectocontagiosas o no. También tenemos lo que es el análisis de riesgo para evaluar el impacto que tienen las distintas enfermedades o también las políticas públicas que uno lleva a cabo en las distintas poblaciones sanitarias. Y por último, también sirven para evaluar el acceso a la salud, buscando reconocer distintas debilidades y fortalezas en las poblaciones para que nosotros después podamos tomar decisiones o llevar a cabo implementaciones. Este Ateneo se va a enfocar más que nada en la vigilancia epidemiológica y el análisis de riesgo, y posteriormente mi compañera, la doctora Lucía Cerveto, en su Ateneo del mismo track, se va a encargar de profundizar en el uso de los GIS en el acceso a la salud. Por otro lado, también tenemos limitaciones, como por ejemplo la generación de los datos, ¿sí? Hay muchos de los pacientes por ahí en vías de desarrollo no disponen del capital o de los recursos para procesar grandes volúmenes de datos o generar mapas, ¿sí? Esto representa una limitante muy importante. Luego tenemos la variabilidad en las distintas aplicaciones o software que se utilizan hoy en día. Si bien hay un abanico muy grande, no hay ninguno que se encuentre estandarizado, entonces podemos encontrar discrepancias
de resultados a la hora de realizar estudios. Y por último, una consideración no menor son las consideraciones ético-legales, ya que estamos hablando de grandes volúmenes de datos que no dejan de pertenecer a pacientes individuales, por lo cual tiene que también hacerse foco en resguardar la integridad y la privacidad de dichos datos cuando entrenamos o alimentamos distintos modelos de GIS. Muy bien, ahora vamos a pasar al segundo módulo de este Ateneo, en el cual vamos a analizar el uso de los GIS en la implementación de políticas sanitarias, revisando el artículo titulado en español Análisis geoespacial de la infección de Helicobacter pylori en el sur de Australia. ¿La localización debería influir en la terapia de erradicación? Bien, vamos a presentar brevemente algunos datos epidemiológicos que me parecieron importantes mencionar. Hoy por hoy, las infecciones por Helicobacter pylori representan el 90% de los casos de cánceres gástricos a nivel mundial. ¿Sí? Esto representa un número muy elevado. Y lo que se vio también es que la erradicación de dicha bacteria disminuye la incidencia de cáncer gástrico a nivel poblacional. Obviamente, esto es lo que debería también potenciar a distintas herramientas o buscar soluciones sanitarias para disminuir la mortalidad por Helicobacter pylori. Este estudio que vamos a presentar se llevó a cabo en Australia, por ende también me pareció relevante mencionar que aproximadamente un 15 a 30% de la población australiana padece de la infección o son portadores de Helicobacter pylori. Bien, yendo ahora a lo que es el estudio, describimos un estudio, en este estudio, de tipo poblacional, transversal y retrospectivo, que utilizó datos de pacientes de 5 centros de la región sur de Australia, conocido como Gran Adelaide. Es un estudio retrospectivo que tomó datos en un periodo de 10 años, de 1998 hasta 2018. Los datos atributivos se obtuvieron de los registros clínicos de los pacientes que como criterio de inclusión tenían que tener biopsias positivas para Helicobacter y que además fueron testeadas para evaluar la resistencia antimicrobiana a distintos agentes antimicrobianos. Por otro lado, los datos cartográficos fueron provistos por la Oficina Australiana de Estadística, en la cual se presentaron 185 códigos postales de toda la región del Gran Adelaide. Por último, también me parece interesante que en el estudio asociaron los códigos postales de los pacientes, donde residían los pacientes, con los porcentajes de las personas que eran nacidas y oriundas de Australia y aquellos que migraron de distintos países. Bien, el objetivo de este estudio fue intentar buscar y analizar si existía alguna asociación entre la distribución de los casos de Helicobacter pylori a nivel de las distintas regiones del Gran Adelaide. En esta diapositiva lo que vemos son dos mapas de calor. En el mapa de la izquierda lo que se ve es un gráfico, un mapa de calor donde se distribuyen los distintos, la población migrante de Adelaide. Lo que podemos ver por ahí de interesante es que las zonas centrales son aquellas zonas donde se evidenció una mayor densidad de población migrante. Por otro lado, en el mapa de la derecha lo que vemos es la integración de los datos cartográficos con los datos atributivos de los pacientes con resultados positivos para infección por Helicobacter pylori y además resistentes antimicrobianos, que son los marcados con puntos rojos. Y lo que se evidenció en el estudio es que muchos de estos casos se distribuían de una forma heterogénea, formando clústeres de pacientes y que además muchos de esos coincidían con zonas de una elevada tasa o densidad de migrantes, ¿sí? Como resultado de este estudio, lo que dije previamente es que lo que se vio es un aumento de la tasa de positividad y de resistencia antimicrobiana
para Helicobacter pylori en los códigos postales con mayor alta densidad de migrantes, con un resultado que fue estadísticamente significativo. Lo que se vio además en este periodo de 10 años es que la tasa de resistencia antimicrobiana fue en aumento con un aproximado calculado de 2,2% anual para todos los antimicrobianos que fueron evaluados. Como conclusiones de este artículo, por ahí lo importante a remarcar es la distribución heterogénea en clústeres de los casos positivos y resistentes de Helicobacter pylori, pero además lo que me parece lo más importante es la comprensión de la distribución geográfica de estos casos según las corrientes migratorias del país. ¿Por qué remarco esto? Porque coinciden la mayor cantidad de clústeres con las zonas de alta densidad de migrantes. Y esto cabe mencionar que Australia en los últimos 10 años tuvo un influjo muy importante de migrantes de Europa y de Asia, y sabemos que en Asia, particularmente en India, que es el segundo país que le aporta mayor cantidad de migrantes a Australia, con un estimado de casi 800.000 personas. Sabemos que en Asia y particularmente en India hay unas tasas de resistencia antimicrobianas muy importantes y muy altas para Helicobacter pylori, lo cual no me parece un dato menor. Esto obviamente permite generar conocimiento sobre la distribución locorregional de los casos y poder diseñar así estrategias de terapias de erradicación del Helicobacter con el objetivo de disminuir la morbimortalidad a futuro por cáncer gástrico por Helicobacter pylori. Bien, en el tercer tramo vamos a analizar la aplicación de los GIS en la vigilancia epidemiológica, revisando un artículo titulado en español "Una plataforma geoespacial para apoyar la visualización, análisis y predicción de la notificación de tuberculosis en tiempo y espacio". Bien, dentro de lo que son algunos de los datos epidemiológicos para comprender y adentrarnos en el estudio, me pareció importante remarcar que en el año 2022 la Organización Panamericana de Salud determinó o estableció a la infección por Mycobacterium tuberculosis como la segunda causa de muerte infecciosa detrás de COVID-19, estimando que hay o que hubo en ese año unas 10 millones de personas contagiadas y más de 1 millón que fallecieron por esta causa. La tuberculosis representa un problema a nivel mundial. De hecho, existe una estrategia de fin de la tuberculosis que tiene como propósito terminar con la epidemia de tuberculosis en el mundo y que se encuentra vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles impulsados por Naciones Unidas. Yendo más específico a lo que es Vietnam, que es el país en donde se desarrolló este último estudio, la Agencia de Desarrollo Internacional colocó a Vietnam en el 10º lugar dentro del listado de países con mayor carga de enfermedad, con un 60% de los contagiados que no reciben un tratamiento oportuno. Bien, yendo ahora al estudio, se realizó un estudio de corte transversal, retrospectivo, que utilizó datos de la base de datos del Programa Nacional de Tuberculosis de Vietnam entre enero del 2016 y julio del 2020. Se incluyeron pacientes que tenían diagnóstico bacteriológico de tuberculosis. Dentro de los datos atributivos, además, se agregaron datos como sexo, edad, etnia y domicilio. La fuente de estos datos provino del Programa Nacional de Tuberculosis, quien además proveyó datos geográficos junto con el gobierno de Vietnam, que fueron incluidos en el desarrollo de un modelo de GeoIA. Dentro de estos datos geográficos se utilizaron datos tanto a nivel provincial, distrital como comunal. Lo que me pareció importante de este estudio es que desarrollaron un modelo de GeoIA que utilizó un modelo de Deep Learning, de aprendizaje profundo, para predecir la incidencia y lugar de aparición de nuevos casos de tuberculosis. Dentro de los distintos factores que se utilizaron en el entrenamiento de este modelo, se utilizaron factores como factores de transmisión con el número de distribución de casos, factores individuales como factores de comorbilidades, factores de movilidad que evalúan factores de migraciones internas y externas,
climáticos, socioeconómicos, evaluando el PBI per cápita y factores políticos. También lo que me parece importante señalar es que el acceso a esta plataforma se le otorgó únicamente a personal autorizado, con registro previo y con credenciales de logueo. Y el Programa Nacional de Tuberculosis también obtuvo el consentimiento informado de los pacientes para el estudio. Bien, lo que se obtuvo como resultados fueron estos mapas en donde se ve en la figura de la izquierda la pantalla de la aplicación, donde se ve en la esquina superior derecha la distribución de los casos notificados con zonas, es una escala de colores, yendo de más claro a más oscuro, con mayor densidad de casos. Y en el lado izquierdo vemos los distintos paneles de la aplicación, donde uno puede moverse en los distintos niveles distritales, provinciales y comunales. Lo que se ve en esta imagen es la clara distribución de casos notificados hacia el sur del país. Por otro lado, en la imagen de la derecha lo que vemos es la imagen generada por el modelo de GeoIA, con esos 3 puntos marcados en violeta más oscuro, que determinan las 3 zonas donde el modelo predijo que se van a generar nuevos casos de tuberculosis, que corresponden a las 3 grandes zonas urbanas del país, que son las ciudades de Hanoi, Da Nang y Ho Chi Minh. Como resultados, vemos este aumento de la prevalencia de casos notificados en el sur del país. A similitud con el estudio anterior, también se ven una distribución de casos de forma heterogénea y en clústeres, determinando zonas calientes. Y también lo que se vio es que el modelo de IA predijo 3 grandes zonas urbanas para la generación de nuevos casos de tuberculosis que corresponden a las 3 ciudades más grandes del país. Como modo de conclusión de este estudio, me parece importante señalar que este estudio permitió detectar la distribución de los casos en forma heterogéneas y en clústeres, determinando zonas calientes. Y lo que me parece lo más rico de este estudio es que el modelo de GDA permite predecir que los nuevos casos se van a generar o se van a producir en las 3 grandes zonas urbanas del país. Y esto tiene que ver con las corrientes migratorias, ya sea tanto migraciones internas dentro del país como migraciones externas de otros países y que buscan las grandes zonas urbanas. ¿Por qué me parece importante esto? Porque permite detectar estas zonas calientes, individualizar estrategias sanitarias, ir a realizar zonas de búsquedas activas de casos y además creo que permite o deberíamos pensar en intervenciones sanitarias más innovadoras. Por último, en este último tramo vamos a analizar el estado actual de los GIS aplicados en el mundo a nivel global y particularmente cuál es la situación que encontramos en Argentina. Bueno, para empezar, a nivel global, la Organización Mundial de la Salud, a partir del año 2017, dispone de un centro de sistemas geoespaciales de información en salud, a través del cual provee un software, como dijimos previamente, el que suele recomendar es el ArcGIS, para el uso de los distintos países miembros y centros colaboradores. Además, ofrece distintas herramientas, ya sea para la recolección de datos, soporte en la estandarización de mapas. Ofrece también datasets geoespaciales y plataformas para entrenamiento del personal. Voy a mencionar brevemente 2 casos en los cuales fue aplicado estos sistemas. Un primer caso que se utilizó para analizar la población en el cuenca del Amazonas durante la pandemia de COVID-19, a través de la cual se logró detectar que más de 500.000 personas que residían en esta región vivían a más de 100 kilómetros de centros hospitalarios de alta complejidad. Esto obviamente
Es una información sanitaria importante, dado que fue una zona que presentó elevadas tasas de casos, o sea, de incidencia de casos, como de mortalidad, justamente porque era una zona alejada de los principales centros de alta complejidad. Y el segundo caso, también para mencionar, que me pareció interesante, fue el uso de una herramienta de una aplicación para dispositivos móviles eh, que se contenía información integrada para buscar la eliminación de malaria en Tailandia. Esta aplicación se llama Reveal, fue desarrollada en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y es una aplicación que utilizaba distintos mapas regionales de Tailandia y se podían cargar datos de las viviendas. Además, esos datos se podían etiquetar en base a si eran localizaciones de colección de mosquitos, lugares de crecimiento de larvas o bien si representaban sitios potenciales de transmisión. Y esto obviamente ayudaba a mejorar el seguimiento y aumentar la trazabilidad de las intervenciones realizadas por el gobierno de Tailandia para disminuir los brotes de malaria. Y por último, vamos a mencionar qué hay en Argentina. ¿Sí? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispone de una unidad de sistemas de información geográfica en la cual provee distintas aplicaciones, APIs y mapas interactivos que aportan datos variados sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos mapas tienen distintos filtros, como vemos en la siguiente imagen, que se ve el mapa de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal y alrededores, y a la izquierda vemos un panel con distintos filtros. Los dos más importantes respecto a salud son el de salud propiamente dicho y el de COVID-19. ¿Qué, ¿Qué información podemos encontrar en estos mapas? Podemos encontrar, por ejemplo, información sobre la distribución de hospitales generales, unidades feriles de urgencia o centros vacunatorios. Bien. Bueno, a modo de conclusión del Ateneo, me parece muy importante remarcar la utilidad de estos sistemas para comprender distintas distribuciones y patrones de las enfermedades, darle un dato geográfico y poder relacionarlo para llevar a cabo e implementar políticas públicas. Por otro lado, me parece importante también remarcar la necesidad de la búsqueda de estandarizar los procesos, estandarizar las aplicaciones y también ser conscientes de las consideraciones ético-legales para poder asegurar la privacidad de los datos individuales de los pacientes. Y por último, remarcar que luego de analizar y realizar este Ateneo, me parece que con lo que existe implementado en Argentina, hay una oportunidad muy importante para desarrollar sistemas de información geoespaciales que puedan ayudar al seguimiento de enfermedades, por ejemplo, infectocontagiosas muy prevalentes en Argentina, como pueden ser la tuberculosis o el dengue. Bien, muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado. Les dejo mi contacto de LinkedIn si desean buscarme o contactarme por email. Y les comento que el track de informática en salud pública va a continuar con el Ateneo 637 a cargo de mi compañera, la doctora Lucía Cerveto, también residente de informática en salud pública. Muchas gracias a todos por su atención.